Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Este es un programa sumamente especial, un programa en el cual el almirante Antonio José Mossadelli, veterano de Malvinas, su nombre que ha transcurrido su vida con gran personalidad, con hombría de bien, con imagen intachable. Por eso ahora, 40 años de esa maldita guerra de Malvinas, que la vamos a analizar conjuntamente con él, que es un hombre que es veterano de Malvinas y estuvo permanentemente en toda esta cuestión. Por eso yo, antes que nada, el almirante ha tenido muchísimos cargos dentro de la fuerza a la que pertenece, pero yo, en lugar de decirlas yo, le voy a dejar a él que las mencione con su hombría de bien, su honorabilidad y su capacidad para expresarse. Querido almirante, le agradezco enormemente su presencia y lo dejo a usted para que evalúe, o mejor dicho, le dé a conocer a los televidentes su trayectoria dentro de su fuerza y en este tema como veterano de Malvinas. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. En una muy breve síntesis, yo diré que egresé de la Escuela Naval Militar en 1956 con el grado de guardiamarina del Cuerpo de Comando. En 1962 y 63 obtuve, por estudios complementarios, una licenciatura en mantenimiento de sistemas navales. En 1974 cursé la Escuela de Guerra Naval, de la cual egresé como oficial de Estado Mayor y del Cuerpo de Comando. En 1975 y 76 fui comandante del submarino Santiago del Estero, de origen norteamericano. En 1977 comandante del submarino San Luis, de origen alemán. Y en 1982, al cual nos referiremos en detalle más adelante, fui comandante del Grupo Naval Malvinas, que abarcaba el apostadero naval y 9 unidades que luego, a las cuales luego me referiré. En 1986 y 87 fui comandante de la Fuerza de Submarinos y en 1989 hasta mayo de 1991 ejercí la subjefatura de la Armada Argentina. Pasé retiro en 1991 con el grado de vicealmirante y posteriormente fui presidente del Centro Naval, presidente de la empresa Coviara de construcción de viviendas para la Armada, la Prefectura y personal civil del Ministerio de Defensa, y en este momento ejerzo la presidencia del Instituto de las Malvinas y Tierras Australes Argentinas, con mucha satisfacción. Querido almirante, la verdad que no me equivoqué cuando dije que fuera extensa y magnífica trayectoria en el arma a la cual usted pertenece. Hablando ahora concretamente, como lo consulto como veterano de Malvinas, como el hombre que estuvo allí viendo cómo se desarrollaban esas cuestiones. Yo fui adversario, yo creo que hay que manejar este tema de los organismos internacionales de forma pacífica, pero lamentablemente en aquel momento hubo enfrentar esto. Y creo, usted me va a dar la razón, que los ingleses también entendieron que queríamos seguir la confrontación, sobre todo porque la imagen de la señora Thatcher se diluía o se reducía completamente. Lo dejo que usted se exprese con total tranquilidad, estimado almirante. Muy bien, doctor. Una primera, digamos, referencia abarca diferentes planos. Uno es el político, evidentemente, que mencionamos
de cuál era la situación de Margaret Thatcher y de la Armada Real en ese momento. El otro se refiere a una cuestión estratégica vinculada a si teníamos o no teníamos aliados o no teníamos aliados en esta causa a nivel internacional. Y al nivel táctico nos referiremos más adelante. Pero yo quisiera señalar lo siguiente. Antes de la Guerra de Malvinas, el mundo ignoraba nuestro problema con Inglaterra sobre las cuestiones de las Malvinas. De manera que uno de los réditos de la Guerra de Malvinas, por supuesto no deseada, fue poner al mundo en situación del conflicto que enfrentábamos desde el año 1833, en que nos fueron arrebatadas por la fuerza por Inglaterra. En conclusión, yo diría que la aplicación del poder sin derecho es impunidad, que es el caso inglés. Y, digamos, la aplicación del derecho sin poder, que es el nuestro, es impotencia. Y en esta cuestión estamos embarcados. Pero de todas maneras, déjeme decirle, a pesar de que prácticamente en esa guerra estuvimos solos, yo diría concretamente solos, las pérdidas británicas fueron considerables, a punto tal de que son actualmente secreto de Estado hasta el 2072, cuando todos los actores hayan desaparecido. Esta guerra le costó a Inglaterra mucho más de lo que ellos supusieron desde el principio. De manera tal que, más allá de una decisión política que puede ser criticable, el desempeño del personal que yo tuve a mis órdenes en lo que a mí respecta de la Armada Argentina, de la Prefectura Naval y de la Marina Mercante ha sido no solamente ingenioso, sino admirablemente corajudo. Y esos fueron los resultados, digamos, obtenidos por el comando del Grupo Naval Malvinas. Yo lo que digo, querido almirante, a lo que me quiero referir concretamente es que una lucha desigual, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, bueno, todo lo que vino encima. Y sí tuvimos la solidaridad del pueblo peruano con su presidente, el doctor Belaúnde Terry, que trató de buscar una conciliación, una solución razonable para la salida de esta guerra en la que estamos participando. No sé qué opina usted con respecto a ese tema. Sí, por supuesto. Ahora, yo creo que ha habido un cambio de situación desde el momento de las Malvinas, de la guerra de Malvinas, hasta las instancias actuales. Le digo esto por lo siguiente. Todos sabemos que ha ocurrido el Brexit, es decir, la separación de Inglaterra de la Unión Europea. Y en el 2041 termina el Tratado Antártico. Sobre la Antártida hay muchos intereses que están agazapados, reclamando cada uno una porción de territorio, entre ellos Inglaterra. Y creo yo que en este momento el interés de Inglaterra en retener las Malvinas con las Georgias y Sandwich del Sur apuntando a la Antártida es mayor geoestratégicamente y geopolíticamente hablando que lo era en 1982 en el momento de la guerra. A ver, adelante, ingeniero, sí, almirante, perdón. Continúe usted cómo fue viendo después la actitud de Belaúnde Terry y de los otros sectores, esto que al final desemboca en lo que ya conocemos. Bueno, como sabemos, hubo una serie de negociaciones e iniciativas para buscar una solución concertada a partir del momento en que el 2 de abril las Fuerzas Armadas argentinas toman las Islas Malvinas. Esas negociaciones se prolongaron durante varias semanas. Yo fui designado el día 5 de abril y hacía en ese momento 3 meses que había regresado de Alemania, donde había estado controlando la construcción del último contrato de submarinos. Y el 5 de abril recibí un despacho designándome como comandante del área subaria, de la Subárea Naval Malvinas, dependiente del área naval Ushuaia. Me trasladé
por avión a Puerto Belgrano, me presenté al almirante Lombardo, que era el comandante de operaciones navales y que resultó ser después el comandante del Atlántico Sur, para recibir instrucciones, y estuve un par de días informándome de cuál era el teatro de operaciones, los habitantes de Malvinas, cuáles eran los intereses en juego y lo que los habitantes esperaban. También me enteré ahí que el Bahía Buen Suceso, transporte naval, estaba embarcando minas con la intención de sembrar un campo minado cuando llegara a las Islas Malvinas y se diera la orden. Cumplida esa etapa, muy rápida, por cierto, volé directamente desde la base aeronaval Comandante Espora en Puerto Belgrano a Puerto Argentino, a donde arribé el día 8 de abril. El día 9 de abril me presenté al gobernador militar, general Mario Benjamín Menéndez. Menéndez, sí. Y yo llevaba la orden de hacerme cargo de todos los medios navales y aeronavales que estaban presentes en la isla cuando se produjo la toma de las islas por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. Como consecuencia de ello, entraron en mi comando el primer embrión de lo que fue después el apostadero naval Malvinas, con sus instalaciones en Puerto Argentino y en Puerto Camber, la orilla de enfrente de la bahía interior, donde estaban están los tanques de combustible. Me hice cargo también del comando del transporte naval Isla de los Estados, que ya estaba presente ahí, y del transporte interisleño que pertenecía a la gobernación de las Malvinas, denominado Forrest. Al Forrest le tuve que designar una dotación que fue comandada por el entonces teniente de navío Molini. A medida que fueron pasando las semanas y siempre observábamos que continuaban las negociaciones a las cuales nos hemos referido, pero no había progresos sustanciales. Fueron llegando a las islas otras unidades. Entre ellas llegó, antes del bloqueo naval de los submarinos, el día 11 de abril a las 18 horas, el Bahía Buen Suceso con su carga de minas para sembrar. Y luego llegó las patrulleras de prefectura, los guardacostas 82 y 83, denominados Islas Malvinas y Río Iguazú respectivamente. Después llegó el río Carcarañá, después llegó el Yehuín, y después llegó el Formosa con una gran carga de contenedores y abastecimiento de víveres, amunicionamiento y armamento para las distintas localidades donde se apostaron efectivos del ejército. La tarea que me apareció inmediatamente fue la de alijar esas cargas de los grandes buques con pequeñas unidades, de las cuales solamente disponía el Forrest. De manera tal que le propuse al general Menéndez pedir en alquiler el Monsunen, que pertenecía a la Falk Line and Company, y me dijo que gestionara ese alquiler. Lo traté con las autoridades de esa empresa, a la cual se negaron después de recibir una negativa de Londres, por la cual, con todos los recaudos internacionales, la requisamos. Y así incorporé otra unidad pequeña que me servía para alijar las grandes cargas de los buques mayores. Pudimos alijar el Formosa, que tenía muchos contenedores y que afortunadamente, gracias a la destreza de su capitán, el capitán de ultramar Gregorio, pudo amarrar en los pequeñísimos muelles de la bahía interior con gran destreza sin romperlos. Lo pudimos alijar y el Formosa zarpó. La zarpada del Formosa se produjo en proximidades del 1 de mayo, cuando se produce el primer enfrentamiento armado entre nuestras unidades y los efectivos ingleses, cosa que ocurrió el 1 de mayo a la mañana después del bombardeo de los Avro Vulcan sobre el aeropuerto. Y más o menos ahí en ese enfrentamiento es muy desigual, se plantea más o menos en qué condiciones, querido almirante. Bueno, usted sabe que a las 4 y pico de la mañana se produjo el bombardeo de la zona del aeropuerto por los bombarderos Avro Vulcan, con muy poco efecto sobre la pista y un gran desempeño de nuestra defensa antiaérea que ellos no esperaban.
En ese momento, el guardacostas Islas Malvinas y el Forres estaban haciendo una guardia radar en una caleta denominada Riñón para vigilar el espejo de agua marítimo alrededor de Malvinas hacia el este, y digamos a eso de las 11 de la mañana fueron atacados por helicópteros ingleses. Esos helicópteros fueron rechazados con fuego de ametralladora de las únicas unidades que estaban armadas en ese momento, que eran las patrulleras de prefectura, logrando alejarlos, pero no pudieron evitar que uno de los tripulantes de la lancha de prefectura fuera herido gravemente. El Forres, no teniendo otro armamento, reunió a su tripulación en la cubierta y con descargas cerradas de fusilería, esto es, del fusil que cada hombre tenía, lograban, digamos, alejar a los helicópteros que tenían temor de ser alcanzados por esas descargas de fusilería. Ese fue el primer enfrentamiento armado de nuestras unidades, ocurrido el 1 de mayo. Ahora, querido almirante, y mientras tanto, las conversaciones, las actitudes que algunos asumían para evitar que esto llegara a lo más profundo que llegó después, como yo le decía al presidente de Perú, por ejemplo, Belaúnde Terry, uno de los hombres a los cuales la verdad es que tenemos que rendirle homenaje porque buscó el entendimiento y la solución al problema. ¿Eso se iba realizando simultáneamente o esporádicamente? No, yo creo que las conversaciones tuvieron un gran impulso por parte de Belaúnde Terry, pero no encontraron eco favorable en la actitud inglesa. No tenemos que olvidarnos que desde 1965 regía la resolución 2065 de las Naciones Unidas, instando a las partes a negociar, digamos, recomendación que siempre fue ignorada por Inglaterra. Quiere decir que nosotros aceptamos las reglas de juego que se habían establecido o mantuvimos una conducta un poco intransigente también a la búsqueda de la cosa. No, yo creo que la actitud nuestra estaba... No de Argentina, sino de las autoridades nacionales. Yo creo que nuestra actitud era proclive a la negociación, pero digamos, a pesar de los buenos oficios de Belaúnde Terry, no, esas negociaciones no prosperaron y fueron transcurriendo las semanas hasta que ya después la flota inglesa se hizo presente en la zona con su amenaza naval y aérea y, digamos, el conflicto ya estaba lanzado. Debido a ello, los grandes buques que tenían cargas todavía para ser alijadas, como el Bahía Buen Suceso, el río Carcarañá, el Formosa, yo me vi obligado a ordenarles que abandonaran Puerto Argentino para evitar que fueran sorprendidos juntos por las incursiones aéreas enemigas y con el peligro de ser hundidos. Esta fue una decisión difícil porque no sabíamos en ese momento qué efectividad iba a tener nuestra defensa antiaérea y cuál iba a ser la actitud de los pilotos ingleses frente a esta defensa. Posteriormente nos dimos de cuenta que nuestra defensa antiaérea fue muy eficaz porque derribó varios aviones Sea Harrier y infundió mucho respeto sobre los pilotos ingleses que no lograron durante todo el conflicto destruir completamente la pista de aterrizaje que permaneció operativo durante todo el conflicto. Y después, ¿cómo ve que continúa esto, ingeniero? Digo, almirante, perdón, no estoy con ingeniero. ¿Cómo continúa el tema hasta el final? Bueno, usted sabe que las unidades bajo mi mano terminaron siendo el apostadero naval Malvinas que se encargaba de reabastecer de víveres y de munición, incluso de personal cuando había faltas, a las unidades que ahora le voy a mencionar cuáles eran, y digamos, la orilla opuesta a Puerto Argentino estaba Puerto Camber, con 2 tanques de combustible de 1 millón de litros de gasoil cada uno, que nos sirvió siempre para reabastecer a nuestras unidades cada vez que tocaban Puerto Argentino. Las unidades
que se agregaron al apostadero bajo mi comando, el Grupo Naval Malvinas, fueron el transporte Bahía Buen Suceso, el transporte Isla de los Estados, el río Carcarañá, el Yehuín, las 2 patrulleras de prefectura, Río Iguazú e Islas Malvinas, y 3 barcos interisleños que fueron el Forrest, el Monsunen y una goleta de nombre Penélope que fue avistada por un helicóptero amarrada a un muelle en el estrecho del Águila, y yo envié una dotación a tomarla para que viniera a colaborar con nosotros en el Alige. Dicho esto, la primera gran tarea que nos cupo ahí en Puerto Argentino fue sembrar el campo minado, para el cual yo recibí las órdenes para hacerlo, y tuve que optar entre las unidades que tenía, que ninguna de ellas era minador, a ver cuál era la más apta. Y resultó ser el Isla de los Estados, porque tenía muy bien campo de grúas para mover las 20 y tantas minas, que cada una de las cuales pesaba 800 kilos. Para sacarla de la bodega, girarlas al mar y poder lanzarlas en los puntos de lanzamiento de un campo minado que había sido diseñado por el actual almirante retirado Enrique Molina Pico, que había hecho sus cursos de operaciones de minado en Italia. No obstante ello, y a mínima velocidad, el Isla de los Estados alcanzaba el siguiente punto de lanzamiento mucho antes que la mina próxima a lanzar estuviera lista, con lo cual yo, que había hecho mis cursos de operaciones de minado en Inglaterra, 15 años antes, lo tuve que modificar reemplazando las líneas rectas de lanzamiento por líneas de ida y vuelta que aumentaban al doble la distancia entre las minas. Con lo cual, el Isla de los Estados pudo sembrar finalmente el campo minado, como estaba ordenado, con fecha 17 de abril. Como consecuencia de este minado, el día 13 de mayo, vale la pena que haga la mención, un vigía en la costa denuncia haber visto una explosión en la zona de los campos minados sin tener a la vista ninguna unidad de superficie. Esta información me quedó en la memoria y a ella me voy a referir cuando llegue al cese de las hostilidades. Mire, mi querido almirante, nos queda 1 minuto y medio. Bueno, yo le voy a referir que el Isla de los Estados fue hundido después que terminaba de alijar la carga del Carcarañá. Ahí desaparecieron 25 hombres y se salvaron solamente 2. Y después el Monsunen tuvo un enfrentamiento, fue atacado por helicópteros y con ametralladoras que habíamos instalado pudieron repeler ataques de helicópteros, derribando algunos. Finalizadas las hostilidades e interrogado por un mayor de informaciones de paracaidista británico, me pregunta si los submarinos argentinos podían sembrar minas, lo cual me puso en alerta, porque llegué a la conclusión de que no habían observado que las sembrábamos con el Isla de los Estados. Le dije que sí podían sembrar minas, me preguntó qué minas podían sembrar, le dije que no sabía, entonces sonriendo me dijo, usted, capitán de navío submarinista, no sabe qué minas siembran sus submarinos, y le contesté, mire, no lo sé, y si lo supiera, ¿usted cree que lo diría? Se sonrió y me invitó a un té. Pero parece ser que alguna unidad de ellos chocó con una de las minas sembradas por nosotros. Yo le agradezco mucho su participación, querido almirante. Estoy a su disposición y bueno, en estos 40 años, la verdad, a los héroes que realmente lucharon en condiciones desiguales para buscar el honor y guardar los principios que hacen a la patria y a nuestro país. Así que le mando un abrazo muy grande, le agradezco su presencia. Muchas gracias, doctor. Yo quiero hacerle un último comentario. ¿Cómo no? En esta cuestión y en otras, es necesario que la Argentina crezca en poder político, económico y militar. Cuando tengamos el poder que los ingleses juzguen suficiente, ellos mismos van a venir a negociar, tal como hicieron con Hong Kong, que le pertenecía a China. Ahora le pertenece a China. Así es, así es. Le mando un abrazo muy grande y muchas gracias por su presencia. Igualmente, doctor. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Le agradezco enormemente en estos pocos segundos que me quedan al almirante Antonio José Mozzarelli, veterano de Malvinas, por esa guerra tan desigual, donde por motivos políticos se llegó a la situación a la que arribamos sin quererlo quizá. Y lo que quiero destacar en estos pocos segundos que me quedan, la cantidad de soldados que perdieron la vida, la mayoría fueron de origen correntino. Lamentablemente, cualquiera sea el origen, el que perdieran la vida ya es un hecho lamentable y doloroso. Y digo más, quiero destacar la figura del presidente de Perú, el doctor Belaúnde Terry, que buscó por todos los medios una salomónica solución a este conflicto que se planteara en aquel momento. Y le agradezco por último, de nuevo, al almirante Mozzarelli su presencia en este programa a los 40 años de aquel hecho que yo creo que hay que debatirlo y llevarlo a los organismos internacionales para tratarlo de la mejor manera posible y no con la confrontación, con la guerra y en la forma dolorosa que se lleva. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.